Hola, bienvenidos al Centro Astrológico Aztlán. Estamos transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina, para continuar hoy con una serie que habíamos comenzado hace un tiempo, donde te traemos el significado de las 12 casas astrológicas desde la visión de la astrología humanista, dando un enfoque más profundo a lo que en general conocemos de las 12 casas, que son las 12 áreas de la experiencia de la vida humana, en la que vamos atravesando diferentes escenarios, diferentes experiencias para realizarnos, para completar nuestra experiencia en la escuela de la vida. Y como parte de los conocimientos que hay en general en la astrología, se suele atribuir ciertas situaciones de vida a cada una de las 12 casas, pero hoy, como parte del conocimiento de nuestro centro y de la tradición de la astrología humanista, iniciada por grandes astrólogos como Carl Jung, Rudyard, Arroyo en el último siglo, vamos a hablar de las casas, venimos hablando a lo largo de toda esta serie, en 3 niveles. En los niveles de lo que podríamos llamar el nivel biológico, o el nivel sociocultural del individuo, que todavía no es un individuo completo, sino que forma parte de una cultura, forma parte de la cultura masificada. A medida que nos vamos adentrando en un proceso de autoconocimiento y vamos conociendo más nuestra propia individualidad, empezamos a expresar de forma diferente los significados, las experiencias de cada una de las 12 casas, hasta alcanzar el nivel de lo transpersonal de los grandes guías, maestros y maestras de la humanidad. Hoy vamos a hablar de la casa 5, siguiendo este recorrido que, como te decía, habíamos comenzado. Ya hablamos de las 4 casas anteriores. La casa 5 en la astrología tradicional, que es la casa análoga al signo de Leo, por lo tanto es una casa de fuego y de modalidad fija. Se la ha relacionado con la casa de la expresión de la creatividad. Pero vamos a hablar un poquito más en este video y contarte qué quiere decir expresarnos y qué implica el ser realmente creativos. ¿Es hacer cualquier cosa? ¿Es expresar cualquier cosa de lo que siento, de lo que pienso? Vamos a indagar un poco más en este sentido, en los significados psicológicos de esta casa. Tradicionalmente la casa 5 es la casa de los hijos, la casa que tiene que ver con la expresión artística, por ejemplo, la casa donde aparece la forma en la que buscamos divertirnos, la búsqueda de los placeres, es la casa de la vida afectiva también, de las relaciones íntimas, una casa relacionada con los niños, con los hijos y en este sentido también con la educación, con la enseñanza, también se la relacionó con los juegos de azar, las especulaciones, todo lo que implica también atravesar cierto riesgo en la vida, ¿no? En esta búsqueda de expresarnos. Pero vamos a ver a qué se refiere esta expresión en cuanto a lo que es la casa 5. Obviamente tenemos que entender las casas, las 12 casas, como partes de un proceso, entonces entender la casa 5 va a implicar rever un poco de dónde veníamos, de qué etapa de desarrollo nos habla la casa 4, porque en la casa 5 no vamos a ver que otra cosa que la liberación de la energía creadora, la liberación de poderes y de capacidades que se habían construido, que se habían establecido en la casa 4, que era la casa, en un significado más profundo, la casa de nuestras bases psicológicas, además de esta relación que ya conocemos en cuanto al hogar, a la familia, ¿no? Al lugar de origen, pero también en relación al lugar de origen psicológico. En la casa 4 es donde se construye nuestra personalidad, nuestros rasgos, nuestras capacidades, y en la casa 5 no vamos a hacer otra cosa que empezar a exteriorizar eso que hemos reconocido que somos. Empezamos a expresar ese poder, esas capacidades. Entonces acá ya va a empezar a entrar en juego el impacto que tenemos los seres humanos, cada persona individual, sobre los demás. La casa 5 tiene que ver con cómo mostramos nuestra manera de ser, cómo mostramos nuestras actitudes. Para hablar en un lenguaje más técnico y preciso en lo psicológico, la casa 5 es la que muestra cómo expresamos nuestras emociones. Y la palabra emoción quiere decir con movimiento. ¿Qué es ese movimiento de la casa 5? ¿Le da movimiento a qué? A los sentimientos, a los valores que se han asimilado e integrado en la casa 4. Obviamente cuando interpretamos una carta natal, vemos las 12 casas funcionando al unísono, en conjunto. Pero bien podemos entenderlas también como a cada una como parte, como una etapa del proceso de desarrollo de la conciencia humana. Entonces, en algunos casos nos podemos encontrar con que
Los sentimientos, los valores que se asimilan, que se establecen en la casa cuarta, luego pueden encontrar obstáculos en la expresión. Por ejemplo, viendo una carta natal en su totalidad, en algunos casos podemos ver que una persona siente afecto, pero luego es incapaz de lanzarse a la experiencia afectiva, a la experiencia de demostrar ese afecto a los otros. Porque la clave para realizar y perfeccionar la forma en la que nos expresamos en relación a los temas de la casa 5, que todos tenemos una casa 5 en la carta natal, como siempre te decimos, todos tenemos los 12 signos, los 10 planetas, las 12 casas. Obviamente hay ciertos énfasis para cada uno de nosotros en áreas y temas diferentes de la vida, pero todos vamos atravesando estas experiencias, y la clave para perfeccionar nuestra forma de expresarnos en relación a la casa 5 va a ser expresar aquello que somos, que hemos descubierto que somos como parte del camino autoconocimiento, pero sin perjudicar a los demás o a nosotros mismos. Entonces acá nos vamos a encontrar con un desafío, algo que las experiencias a lo largo de nuestras etapas de desarrollo nos van a ir llevando a transformar, que tiene que ver con la expresión puramente individualista, puramente egoísta. Y en esto vamos a ver que la casa 5 va a ser una clave. Nos va a pedir realizar, para perfeccionar la expresión de esta casa, que vayamos desarrollando una claridad en aquello que deseamos expresar, pero con qué objetivo lo vamos a expresar, si va a ser una forma condicionada, puramente guiada por las ideas sociales de una cultura, de una época, o si vamos desarrollando una forma individual de expresión que tenga que ver con una profunda convicción, con una profunda seguridad que hemos alcanzado en la casa anterior. Entonces acá nos vamos a encontrar con niveles a la hora de analizar una carta natal. Si bien, como te decía, todas las cartas parten de estos mismos componentes, que es lo que llamamos el alfabeto astrológico, no hay que dejar de lado que cada uno de los seres humanos se encuentra en una etapa del aprendizaje en la escuela de la vida. De ahí que hablamos de niveles de conciencia. Entonces no va a ser lo mismo cómo funciona cada una de las casas en los primeros estadios de la conciencia, en los primeros estadios del desarrollo, a medida que vamos avanzando. De ahí que en el nivel sociocultural, la casa 5 va a funcionar en un sentido más apuntando a la expresión individual, egocéntrica, donde no va a haber todavía una plena conciencia del efecto de nuestra expresión hacia los demás, de los resultados que generen nuestras acciones, nuestras palabras, ¿no? Sino que cuando a veces está muy enfatizada y con tensiones en una carta natal, por ejemplo, podemos encontrar que se relaciona con defectos como el orgullo o el sentimiento de superioridad, ¿no? El complejo de superioridad, o actuar de una forma demasiado dramática, demasiado exagerada, demasiado explosiva. En muchos casos, y si vamos a indagar en el plano más profundo, esta forma tan exagerada, podríamos decir, de la propia autoexpresión, se va a originar en un miedo inconsciente o en un sentimiento de inferioridad inconsciente que tiene que ver con que todavía no nos conocemos, con que todavía no hemos alcanzado un nivel plenamente individual. Entonces, en este nivel la casa 5 muchas veces queda reducida a una expresión de los instintos más básicos, de la satisfacción del cuerpo, a través de los deseos, a través de esta necesidad de sentir que tengo que alcanzar un deseo, voy a suplir carencias de ese modo, pero vamos a ver que deseos y necesidades no son exactamente lo mismo, y que a medida que vamos conociéndonos más y perfeccionando nuestra forma de ser, nos damos cuenta de que muchas de las cosas que deseamos finalmente no eran necesarias. Y ahí es donde la casa 5 empieza a funcionar más cercana a su arquetipo. Porque esta casa tiene que ver con el deseo de querer inmortalizarnos en esta búsqueda de la expresión y de la creatividad. Sería dejar una descendencia, de ahí el significado de los hijos, ¿no? La descendencia física, pero en otro nivel también va a significar dejar una descendencia a nivel de la mente, de las ideas, del sentimiento. Por eso es la casa relacionada a la procreación en este sentido, pero también a la proyección que hacemos sobre las personas a las que amamos, a quienes les sentimos afecto, sobre todo en las relaciones afectivas amorosas. Esta casa tiene que ver con la vida afectiva, o también en la proyección que hacemos al sacrificarnos por nuestros hijos, por su educación. Todavía en este nivel no hemos
conocido objetivamente al otro. Eso vendrá luego en casa 7, que es la casa del mundo exterior. En este estadio aún estamos en una relación a través de la proyección con contenidos de nuestra propia psique, de nuestra propia mente, que por razones misteriosas o kármicas se van a proyectar en una u otra persona. Pero esta casa, a medida que vamos avanzando en el camino autoconocimiento, nos va planteando la necesidad de encontrar un objetivo al cual dedicar esa expresión. Y ahí esta es la prueba, y ahí es donde podemos pasar a un nivel más evolucionado, más perfeccionado de expresión. Que aquello que liberemos, que aquello que expresemos, responda a una necesidad humana. Que no sea una pura expresión egoísta, individualista y sin un sentido profundo y trascendente para los demás. Esto nos va a llevar a la necesidad de darnos cuenta que cada uno de nosotros ocupa un papel, y eso tiene que ver con nuestra creatividad y con aquello favorable que podamos expresar para los otros, un papel en relación a un todo más grande, como si fuese cada uno de los instrumentistas de una orquesta, ¿no? Es creativo en su nivel, pero forma parte de un todo mayor. Entonces, este es el desafío, la prueba a atravesar en esta casa, aprender a expresar nuestras capacidades respondiendo a un objetivo esencial en la vida, que tiene que ver con lo que en hinduismo se llama el Dharma, el programa de la vida, aquello ideal que venimos a alcanzar. Cuando esto se concretiza y esto se establece como parte de un largo proceso de autoconocimiento, se alcanza el nivel transpersonal donde aquellas personas que alcanzan este nivel son conscientes de ese papel, de este rol que cumplen como parte de un todo mayor y que los poderes personales que expresan en realidad no le pertenecen a un individuo particular, sino que provienen de una fuente de energía universal que trasciende a cada persona individualmente. Sería como la relación entre el Sol y los planetas en el sistema solar. El Sol es la fuente que da poder a todos los planetas, donde luego cada planeta distribuye esa energía según su propia naturaleza. Obviamente esto, cuando hacemos la interpretación de la carta, lo vemos en conjunto, siempre interpretamos la carta como una totalidad y teniendo en cuenta el nivel en el que está la persona y cuál es su posible desarrollo, nos vamos a encontrar entonces con indicadores para ver cómo es su forma espontánea de expresarse. Un indicador va a ser el signo que ocupe la casa, sobre todo donde esté la cúspide. Y luego, como siempre, en relación al estudio de las casas, prestamos atención a los planetas que puedan ocupar esta casa. Si tenemos planetas en casa 5, nos van a mostrar de qué forma deberíamos intentar utilizar las cualidades que ese planeta nos proponga para expresarlas de una forma natural y espontánea. Ten en cuenta que todos tenemos las 12 casas, en algunos casos hay casas que están vacías, sin planetas. Obviamente todos atravesamos, como te decía, estas 12 experiencias fundamentales, arquetípicas de la vida, pero en las casas donde tenemos planetas es en donde actuando de forma consciente tenemos la oportunidad de realizar nuestra individualidad, de realizar nuestro destino y nuestro aprendizaje. Por eso es muy importante siempre al evaluar la carta natal prestar atención fundamentalmente a las casas donde hay planetas. En el caso que tengamos planetas en casa 5, nos va a mostrar qué recursos tenemos a disposición para mejorar nuestra expresión, y en caso que no seamos conscientes de ello, puede que aparezcan situaciones problemáticas que podemos ver como oportunidades para aprender a desarrollarnos. Van a haber trabas o dificultades en la expresión, pero podemos ver esto como la oportunidad de transformar esos problemas, aceptar con valor ciertas confrontaciones que nos traiga la vida, superar crisis, que allí es donde aprendemos, ¿no? Es la forma de aprendizaje humana. Vamos a ver entonces un breve recorrido por los 10 planetas y los nodos para ver qué ocurre si tenemos alguno de estos planetas en la casa 5, empezando por el Sol. Por ejemplo, para quienes tengan el Sol en su casa 5 va a ser muy importante poner energía en el esfuerzo de expresarse, atreverse a actuar, a correr riesgos. Esa va a ser la forma de tomar conciencia de sus cualidades y del valor de su personalidad. En algunos casos, viendo siempre obviamente toda la carta natal, el signo en el que esté el Sol va a ser súper importante, pero se puede ver muchas veces una tendencia a proyectarse con fuerza sobre los otros, ¿no? Y en la mayoría de las cosas la persona puede ser inconsciente del efecto que tiene su personalidad sobre la de los demás.
En el caso que tengamos Luna en casa 5, va a ser muy importante expresar las emociones, la sensibilidad, la imaginación. La persona puede tener cierto magnetismo que puede fascinar o encantar a los demás. Y en los primeros niveles de desarrollo va a haber una necesidad, una búsqueda de satisfacer deseos, para sentir seguridad emocional. Esto puede generar también distracciones, a veces el humor puede ser algo inestable dependiendo del signo en el que esté la luna, o que la persona esté muy tomada por las emociones, porque ya la casa 5 tiene que ver con la expresión emocional, así que la luna acá reforzaría ese significado. En el caso que sea Mercurio, el planeta que tengamos en casa 5, la expresión va a ser según el intelecto de esa persona, según los conocimientos que tenga. En algunos casos puede dar dotes para la literatura, para la comunicación, y a veces, como es un planeta que tiene que ver con el análisis, no va a veces a permitir una expresión tan espontánea y emocional, sino que puede venir esto como algo alejado de la expresión más genuina por un sobreanálisis, por una necesidad de verbalizar, por ejemplo, todo lo que se presenta, y eso lo puede alejar a la persona, desconectar de la expresión y de la experiencia más inmediata. O en otros casos, y esto va a ser obviamente dependiendo signo, aspectos que tenga el planeta, la expresión en la comunicación o la expresión intelectual puede venir demasiado teñida por lo emocional. Es como un desafío con Mercurio en 5 el tratar de unir la vida emocional con la intelectual, no que una prevalezca sobre la otra. Para quienes tengan Venus en la casa 5, va a ser importante desarrollar una forma de expresión agradable, sociable, puede ser artística también, en actividades que impliquen satisfacción, porque Venus es la búsqueda de sentirnos a gusto, es aquello que amamos hacer, ¿no? Así que tiene que implicar un disfrute aquello que hagamos. Puede ser también la necesidad de expresar valores. Venus tiene que ver con los valores, ya sea los valores culturales de la época, que sea más fácil para esa persona expresarlos, y ahí hay que ver en qué época estamos y cuáles son los valores culturales o los condicionamientos de esa época, no siempre son favorables, o también pueden ser los valores de su tradición familiar, nacional, o los valores humanos atemporales, en un nivel más desarrollado. Luego Marte en casa 5, el planeta de la acción, va a tener que desarrollar una forma de expresarse con fuerza, con convicción, a través del cuerpo, puede ser. Va a buscar una rápida satisfacción de los deseos, con impetuosidad, Se va a imponer esta personalidad, siempre teniendo en cuenta toda la carta. Aclaro esto porque no es que con una posición sola, aislada, puedo definir cómo soy. Es una tendencia. Hay que ver toda la carta luego para confirmar esto. Pero con Marte en casa 5 hay un peligro, hay que tener cuidado de que se derrochen las fuerzas, las energías, los recursos. Entonces va a ser necesario, según los casos, pero a veces aprender a controlar y canalizar tanto dinamismo, porque la casa 5, al ser una casa de fuego, nos lleva a la acción, y Marte es un planeta de la acción. En el caso de Júpiter, vemos ahí en la casa 5, va a ser importante aprender a expresar los sentimientos con generosidad. Júpiter es un planeta de expansión que me conecta con algo mayor a mí misma, que me conecta con los demás. Así que puede traer esta necesidad de tomar la iniciativa para expandirse, para crecer, para desarrollarse, aprender a desarrollar la confianza en uno mismo, en mis propias iniciativas, pero sin miedo a las responsabilidades que eso conlleve, porque ya Júpiter empieza a tener que ver con planetas de la autoridad, el hacerme cargo de otros. Así que es un planeta que a veces puede indicar en esta casa cierta ambición social, el querer que me acepten como una persona capaz de organizar, de dirigir a otros, actuando por el bien de los otros. Júpiter es un planeta que tiene que ver con la bondad, con la generosidad, puede dar buenos dotes para la educación en esta casa. Y el peligro con Júpiter, que ya tiene una cuota de dramatismo, de exageración muchas veces, y decíamos que esta casa también, es el peligro del optimismo, que me lleve más allá de mis posibilidades reales, y que aparezca una necesidad de autoexpresión basada en el egocentrismo también. En el caso de Saturno, Saturno es el planeta que materializa y acaba de materializar mi forma de expresarme individual, con independencia, con originalidad, una palabra que quizás no relacionamos a Saturno, pero Saturno en esta casa va a querer que la expresión sea muy propia, a mi manera, Yo dirijo, yo tengo el mando de cómo me expreso, con un tono de seriedad, pero puede aportar a otros seguridad, estabilidad, Si hablamos de un grupo, en un nivel
Puede ser la oportunidad para tomar conciencia de miedos, de un sentimiento de inferioridad que me impida expresarme espontáneamente, porque es la búsqueda de encontrar una seguridad más profunda, ¿no? A través del autoconocimiento esto se puede ir logrando. No va a ser un planeta al contrario de Júpiter, ¿no? Que va a buscar que me expanda, ¿no? En diferentes actividades, sino más bien en esta casa va a puntuar a que me especialice, a que profundice y sea creativa dentro de esa especialización y profundización en lugar de la ampliación. Puede tender a la necesidad de tener que controlar sus sentimientos, sus emociones, y la satisfacción, el disfrute que propone esta casa va a venir en relación a objetivos bien prácticos, ¿no? Para este planeta. Y luego tenemos los planetas transpersonales. En el caso de Urano, que son planetas que implican cambios. Entonces, cuando estos planetas los encontramos en una casa, quiere decir que es necesario en esta vida cambiar la forma en la que venimos realizando esa experiencia, a través de crisis, de circunstancias difíciles, ¿no? En el caso de Urano, nos va a plantear la necesidad de pasar de una expresión egocéntrica, egoísta, a una expresión impersonal. Y esto nos lo va a hacer sentir a través de una sensación de insatisfacción, de inconformismo en nuestras creaciones, en las cosas que hagamos, en la vida afectiva, en la relación con los hijos, porque mientras tanto, mientras mantengamos el individualismo, no va a poder operar y funcionar armónicamente el nivel más elevado de Urano en la casa 5, donde aparece una plena originalidad, creatividad, es signo de genialidad, ¿no? de mucha energía para inventar, crear algo nunca antes visto. Y en la búsqueda de la vida afectiva, ¿no? En las relaciones amorosas también va a haber una cuota de una búsqueda no convencional en ese sentido, teniendo en cuenta el condicionamiento de cada época. Luego para Neptuno. Neptuno en la casa 5 nos va a llevar a reconsiderar nuestra actitud frente a la vida afectiva, en el sentido de que Neptuno magnifica, idealiza, ¿no? Nos va a hacer aspirar a algo místico, un sentimiento místico, pero muchas veces en la necesidad de disolver esa expresión puramente egoísta, individualista de la casa 5, nos va a llevar a situaciones de perdernos en ilusiones falsas, ¿no? En frustraciones afectivas y todos los temas relacionados con esta casa. Porque de entrada nos va a hacer buscar algo fuera de lo común en las experiencias afectivas. Se va a tratar entonces de, obviamente, ver toda la carta, ver qué otras cosas pueden compensar esta posición. Y en un nivel más elevado va a traer también mucha creatividad para las artes. Neptuno tiene que ver con las artes, con el aspecto místico, espiritual, en lo creativo. Y por último, Plutón. Plutón en casa 5, hablando de los planetas, nuestra forma de expresarnos, si tenemos Plutón en 5, la contribución que podemos hacer va a ser el desarrollo de la capacidad para tomar iniciativa, para asumir responsabilidad, pero sin dejar de cuestionarnos nuestro aporte hacia los demás, para no caer en una idea totalizadora, tiránica, autoritaria, que es el aspecto negativo de Plutón. Y obviamente para llegar a esto se ha requerido, ¿no? Cierto grado, haber tenido que adquirir cierto grado de integración psicológica. Tenemos los nodos. Si tenemos el nodo sur, ¿sí? en la casa 5, vamos a ver que el nodo sur es el nodo de liberación justamente de la energía y de las experiencias que venimos a desasimilar. Entonces, por un lado va a haber mucha energía para la expresión, pero nos va a pedir el dejar de actuar puramente por motivos egocéntricos, egoístas, dejar puramente la búsqueda de satisfacción y de placer personal y de llevar, porque el nodo de asimilación va a estar en la 11, llevar nuestra vida a tomar responsabilidades, hacernos cargo de las responsabilidades sociales. En cambio, si tenemos nodo norte en casa 5, va a ser importante aprender a conectar con nuestra iniciativa, con nuestra expresividad, con nuestra creatividad, encontrando canales para poder expresar nuestros sentimientos. Eso va a ser parte de nuestro aprendizaje. Bueno, llegamos hasta acá con los planetas por la casa 5. Te dejamos abajo, como siempre, nuestros contactos. Si querés participar en los cursos y talleres que estamos haciendo, también hacemos las consultas personalizadas de la carta natal, de la revolución solar.
Y nos vamos despidiendo, nos vamos a ver pronto en otro capítulo de las 12 casas astrológicas en este sentido y en esta búsqueda de significados más profundos para las experiencias de nuestra vida. Te dejamos a continuación invitaciones para nuestras próximas actividades, de las cuales vas a encontrar toda la información detallada abajo en el video. Te mandamos un cariño desde el Centro Astrológico Aztlán y nos vemos la próxima. Chao. Hola, desde el Centro Astrológico Aztlán te invitamos a nuestro próximo taller sobre el alfabeto astrológico. Esta va a ser una jornada intensiva de 2 horas y media, donde vamos a contarte cuáles son las claves para que puedas aprender a interpretar tu carta natal. Como parte del taller, para aquellos que participen, al comienzo les vamos a dar de regalo el dibujo de su carta natal. De esta forma vas a poder acompañar todo el taller con el gráfico de tu carta y vas a poder ir aplicando lo que vamos a ir aprendiendo. Vamos a empezar a hablar de las energías de los 12 signos. Es mucho lo que se dice de estas 12 energías, pero vamos a darte palabras claves para que puedas entender en tu carta cómo está funcionando con cada uno de ellos. También vamos a ver los planetas, qué es lo que representan. Cada planeta representa un aspecto de nuestra mente y de nuestro cuerpo. Hay una correspondencia física de cada signo y planeta que te vamos a ir contando cuál es, y fundamentalmente vamos a enseñarte a que vos puedas interpretar según tu luna, Mercurio, Venus, cada uno de los planetas, cuáles son las diferentes características de tu personalidad. ¿Cómo es mi forma natural de relacionarme con las emociones? ¿Cómo es mi forma natural de comunicarme, de aprender, de relacionarme? Todo esto lo vas a poder ir viendo con los planetas en tu carta. Luego hablaremos de las casas, que son los 12 campos de la experiencia, 12 áreas de la vida que vivimos todos los seres humanos, pero vamos a ver que para cada uno de nosotros hay algunas que son más importantes, que se destacan, y otras que nos requieren de más esfuerzo, de más trabajo, donde podemos vivir ciertas experiencias críticas o conflictivas, pero que al conocerlas vamos a poder prepararnos mejor para afrontarlas. Esto también va a estar relacionado con interpretar los aspectos astrológicos, que son las tensiones y armonías entre planetas en la carta natal, así como podemos ver la relación entre los diferentes órganos de nuestro cuerpo, cómo se relaciona el hígado con el estómago, con el corazón y demás. También los planetas tienen relaciones entre sí y te vamos a enseñar a evaluarlas en tu carta natal. Vas a poder entonces, como te contaba, tener una idea fundamental de lo que representan estos 4 puntos, y recordá que te regalamos el dibujo de tu carta para que puedas aprovechar al máximo este taller. Debajo en la descripción del video te vamos a dejar toda la información para que puedas participar. Te esperamos. Hola. Desde el Centro Astrológico Aztlán, hoy queremos invitarte a nuestro próximo curso sobre la revolución solar. Vamos a hacer un curso de 3 meses a través de nuestra plataforma en vivo online, donde vas a poder participar en clases con nosotros para aprender las bases de cómo interpretar la revolución solar, que es un importante sistema de predicciones que usamos en la astrología, donde año a año, para la fecha de nuestro cumpleaños, que es cuando el Sol vuelve a la misma posición donde se encontraba el día que nacimos, tenemos un nuevo ciclo, nuevas energías que se renuevan cada año para comprender los procesos que están por venir. En este curso, que durará 12 clases, tendremos una clase por semana y vamos a darlo en 3 módulos durante 3 meses. Primero te voy a contar un poquito de qué va a tratar todo el curso. Hablaremos de qué es la revolución solar y cómo se determina, viendo también ejemplos de revoluciones solares que han cambiado vidas. En esto veremos cuáles son las posiciones más importantes que interpretamos de la revolución solar y qué son las primeras cosas a tener en cuenta. Como algo muy importante, no olvidarse de la carta natal, que suele ser un error común, ya que al interpretar la revolución solar siempre volvemos a la carta natal. Entre los temas importantes que veremos al principio serán evaluar el signo anual ascendente. Cada año nos sale un ascendente en nuestra revolución solar y haremos un recorrido durante por los 12 ascendentes y cómo interpretar su regente anual. Lo mismo haremos para el medio cielo del año con su planeta regente. Luego, en el segundo módulo, hablaremos de cómo superponer la carta de la revolución solar con la carta natal.
hablando sobre todo de la superposición de las casas. También veremos cómo se interpretan los planetas en la revolución solar, cómo estaban los planetas el día de nuestro cumpleaños, tratando de ir generando una visión de conjunto y también el interpretar los aspectos de los planetas ese día. Así, de esta forma, hablaremos de cómo ir determinando acontecimientos importantes que surjan de la revolución solar, que se darán a lo largo del año. Y por último hablaremos en la última parte del curso sobre el movimiento de la cruz anual como determinante del proceso biopsíquico que vamos viviendo durante todo el año, qué cosas tener en cuenta a la hora de hacer la consulta al astrólogo. También hablaremos de 30 puntos claves que dieron los sabios antiguos y modernos en la interpretación de las revoluciones solares. Y por último también cómo es el cálculo de obtener el dibujo, el ascendente de la revolución solar, cómo conocer la hora exacta a la que va a empezar nuestro cumpleaños cada año. Aquí abajo te vamos a dejar la información para que puedas participar. Es un curso que va a durar 3 meses, donde podés tomar estos módulos y aprender de esta forma las bases para que puedas conocer las claves de la revolución solar. Como te decía, te dejamos toda la información abajo y te esperamos. Chao.